Ya hemos visto en el punto anterior de grados de libertad de un sistema cómo calcular el tamaño mínimo de cada ventana para realizar una optimización en un periodo in-sample. Veamos ahora qué otro tipo de características deben reunir estas ventanas de estudio para que, además de existir relevancia estadística, haya también suficiente casuística que garantice los buenos resultados de nuestros análisis. Veamos el efecto de la tendencia, la volatilidad y los outliers en el análisis de los sistemas. Con el fin de estudiar tanto la bondad de la estrategia fuera del rango de la optimización como de obtener sus parámetros óptimos, es conveniente que tanto la ventana in-sample como out-of-sample se caractericen por contener periodos alcistas, bajistas, laterales, de alta volatilidad y de baja volatilidad. Asimismo, es conveniente que exista un equilibrio entre todos estos tipos de escenarios posibles y que el número de trades dentro de cada uno de los periodos sea significativo desde el punto de vista estadístico. Esto es, que por lo menos se dé un mínimo de 30 trades en cada uno de estos periodos. Veamos en la práctica cómo a la hora de seleccionar periodos no nos interesaría, por ejemplo, coger un periodo in-sample que llegara, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, este periodo, ya que prácticamente este periodo es completamente alcista, apenas tiene periodos laterales o periodos bajistas. Hay unos aumentos de volatilidad en este tramo, pero son bastante pequeños, y lo que estaríamos haciendo de coger, por ejemplo, un periodo similar a este como ventana de optimización sería obtener unos parámetros que se adaptarían específicamente a periodos alcistas y periodos de poca volatilidad. En cuanto obtuviéramos o nos encontráramos en un entorno de periodos bajistas de alta volatilidad con outliers frecuentes o de periodos laterales, pues veríamos que nuestro sistema no funcionaría adecuadamente. Es por ello que debemos tratar de encontrar periodos un poco más o ventanas de análisis un poco más variadas, que es lo que se trata. Aquí, por ejemplo, pues también nos encontramos en un periodo, en periodos que tampoco serían muy interesantes para un análisis in sample. Por ejemplo, si cogemos de aquí hasta aquí, digamos lo que cabe en la pantalla, pues prácticamente vemos que todo este periodo el mercado se ha comportado de la misma forma. Luego, la optimización que pudiéramos obtener de este periodo in sample, los datos, los parámetros que nos salieran de esta optimización no serían relevantes para otro tipo de mercado. Es importante, ya comento, no solamente fijarnos en el tema estadístico, sino buscar, digamos, también unos periodos de optimización lo suficientemente variados para que la selección, la optimización que vayamos a hacer, pues recoja la máxima casuística posible. Por ejemplo, este periodo sería más interesante. Vemos que tenemos caídas relativamente fuertes donde puede haber un aumento de volatilidad, trozos, digamos, o periodos un poco más laterales, otra caída fuerte también, donde se puede producir un incremento de la volatilidad, y tenemos un tramo claramente bajista, ¿verdad? Con otro tramo también alcista, también con zonas de volatilidad y, aunque bueno, movimientos laterales o tramos laterales un poquito menos, pero bueno, vemos que este periodo es bastante más interesante siempre y cuando la ventana sea lo suficientemente grande
según el análisis de grado de libertad que hemos visto en el punto anterior, pero vemos que este periodo es mucho más interesante para hacer una optimización. Podemos encontrar algún otro, digamos, en todo este histórico también. También el tema de los outliers es un poquito más complejo, porque es complicado. O sea, son periodos o son situaciones que se suelen dar, pues noticias, digamos, de fuerte calado en los mercados, y es complicado que encontremos, digamos, estos outliers, estas situaciones límites donde normalmente se producen fuertes caídas de mercado o fuertes subidas de mercado. Es complicado que se dé con demasiada frecuencia, por lo que es mejor casi obviarlas dentro del análisis. Luego lo veremos en más detalles. Aquí vemos, por ejemplo, otro periodo en el que no sería de demasiado interés también tomarlo como ventana in sample, ya que prácticamente tenemos un periodo bastante largo en el que prácticamente el mercado se está comportando de la misma manera, por lo que no es relevante tampoco para el análisis. Sin embargo, si nos ponemos por aquí, más o menos cogemos una ventana, otra vez como hemos visto antes, que pudiera empezar aquí y pudiera terminar por aquí. Ya os comento que en principio estoy cogiendo simplemente la amplitud de la pantalla. La ventana puede ser mucho más grande o más pequeña en función de cómo se comprima. Pero bueno, aquí vemos de nuevo hay un tramo bajista con zonas como esta de parece bastante volatilidades altas, zonas laterales también con algún movimiento. Aquí también hay otra zona lateral, zonas tendenciales alcistas. Bien, vemos que tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces este periodo sí puede ser significativo, sí puede ser relevante para hacer un análisis in sample de cualquier sistema. Bien, aquí sí que se ha podido producir a lo mejor alguna noticia, pero vamos, el tema de los outliers que comentaba antes es bastante más complejo. Aquí vemos otra tendencia también. El caso es, bueno, sobre todo tener en cuenta, digamos, cuando seleccionamos estos periodos principalmente in sample para hacer la optimización y posteriormente out of sample para comprobar nuestros parámetros, que estos periodos tengan la máxima casuística o recojan, digamos, en la ventana de análisis la máxima casuística posible con periodos alcistas, bajistas, laterales y de alta y baja volatilidad, y que por lo menos cumplan el mínimo requisito de trades, que sería de 30 operaciones para darle validez estadística. Antes he comentado de paso el efecto de los llamados outliers en las muestras de datos. Vamos a profundizar un poco en este tipo de eventos. Antes de nada, definir el outlier como un suceso extraordinario que provoca un brusco movimiento en la cotización de los activos, que viene asociado con un brusco aumento de la volatilidad. Estos sucesos suelen estar directamente relacionados con noticias de fuerte influencia en los mercados, como son sorpresas en datos macroeconómicos, cambios imprevistos de tipos de interés o de las políticas monetarias de los bancos centrales, quiebras de compañías o noticias o resultados de compañías que están fuera de las previsiones, clases financieros, etc. Vamos a ver cómo reflejan los mercados estos outliers. Aquí vemos, por ejemplo, el gráfico del Standard & Poor's
en semanas, por lo que bueno, los eventos que vamos a marcar van a ser bueno, de especial relevancia, ¿no? En los mercados. Por ejemplo, tenemos aquí, digamos, bueno, lo que fue la quiebra de Lehman Brothers, iniciada a mediados o prácticamente casi a finales de 2007, ¿no? Con la crisis subprime, y que tuvo su peor momento, como comentaba, con la quiebra de Lehman Brothers en octubre de 2008, que fue lo que acabó, digamos, hundiendo los mercados de forma definitiva, ¿no? Es un acontecimiento muy específico, muy especial, pero para que se dan en los mercados, que son imprevistos además, que no es muy difícil preverlos, y que tienen normalmente una influencia bastante fuerte en los sistemas de trading, especialmente los sistemas tendenciales. Ahora lo veremos. Aquí pues también tenemos aquí otro acontecimiento también macro bastante fuerte. Bueno, en realidad, digamos, todo este periodo que está marcado por la crisis de las .com, donde vemos que se dan en el mercado también unas caídas bastante fuertes también, asociadas a un aumento muy fuerte también de la volatilidad. En general, estos eventos, si ya os comento que son imprevisibles y muy complejos de prever, pero se suelen dar en mayor o menor magnitud, pero sí que se suelen dar, como estamos viendo, con relativa frecuencia. Normalmente vienen asociados a movimientos a la baja, ¿no? Normalmente las noticias alcistas se suelen descontar, los mercados las suelen descontar. Sin embargo, estos acontecimientos negativos no suelen verse, digamos, o no se suelen anticipar por parte de los mercados, por lo que normalmente estos aumentos de la volatilidad o estos outliers vienen normalmente asociados con caídas en los mercados. Bien, bueno, pues vamos a ver ahora cómo afectan y en qué medida afectan estos outliers a los distintos tipos de sistemas. Como os comentaba, os anticipaba ahora, normalmente los sistemas que más se suelen ver afectados por estos eventos suelen ser los sistemas tendenciales. Salvo que nuestro método evite el problema de los outliers en la optimización con algoritmos genéticos, debemos tomar ciertas precauciones con estos. Antes de empezar, comentaros que el outlier no refleja, o el problema que tienen los outliers en los sistemas de trading no es tanto la pérdida o incluso el beneficio, porque si tenemos a lo mejor bien tomada la posición en ese momento, pues podríamos obtener un beneficio, ¿no? En el caso de que a lo mejor tuviéramos una posición corta abierta previamente a una noticia negativa, podríamos beneficiarnos incluso de este evento, ¿no? Pero el problema que tienen sobre los sistemas es el problema de la optimización. Cuando nosotros estamos optimizando un sistema, estamos intentando buscar los parámetros que más robusto o con los que mejor va a funcionar nuestro sistema. Si el hecho de que exista una situación extraordinaria en el mercado y que automáticamente, digamos, la plataforma que está llevando a cabo la optimización detecta en ese punto, digamos, un beneficio, digamos, muy fuerte, va a optimizar, digamos, los parámetros a obtener, digamos, el máximo beneficio, o bueno, dependiendo también de la función objetivo que estemos usando, pero suponiendo que estemos trabajando en maximizar beneficios, va a buscar, digamos, esos parámetros en función, digamos, a un evento para lo cual no está preparado, digamos, nuestro sistema.
Con lo cual, sí es verdad que podemos obtener un beneficio bastante alto, pero podemos tener, digamos, un sistema poco robusto, en el sentido de que nuestro sistema sea optimizado para una situación anormal. Sin embargo, el resto del tiempo, que va a ser el 98%, digamos, del tiempo que esté nuestro sistema funcionando en el mercado, va a estar funcionando con unos parámetros que no se adaptan realmente a esta situación, ¿no? Sino que están adaptados, digamos, a momentos de muy alta volatilidad o momentos muy extraordinarios en el tiempo, con lo cual no vamos a obtener un sistema robusto, sino un sistema inestable. Por eso tiene, digamos, especial relevancia este tipo de acontecimientos en los sistemas automáticos de trading. Veamos cómo afecta para los sistemas tendenciales. Deberían eliminarse de alguna manera de la ventana in-sample todos los outliers. En caso contrario, corremos el riesgo de que la optimización se centre en la zona de los outliers, que será peor por resultar menos estable que otras zonas de la optimización con menores rendimientos, pero más estabilidad, como veníamos comentando anteriormente. Al estudiar los resultados de la ventana out of sample, debemos asegurarnos de que los buenos resultados de esta ventana no se deben a los outliers, sino al resto de la muestra. En caso contrario, la estadística no será fiable. Si el sistema es antitendencial, eliminar un outlier de las ventanas in sample o out of sample podría suponer un error, dado que un sistema antitendencia tiene que estar preparado para aguantar las enormes pérdidas durante estos sucesos, y la única manera de asegurarse de ello es pasar por considerarlos. Al estudiar los resultados de las ventanas in sample y out of sample con outliers, es conveniente que comprendamos que los outliers pueden generar fortísimos drawdowns. Por consiguiente, la consecuencia inevitable de operar con esta clase de sistemas es que en alguna ocasión los outliers nos perjudiquen significativamente. Podríamos tener en cuenta un sistema antitendencia con una estadística poco brillante por culpa de los outliers si lo usamos para diversificar. Otra cuestión sería que el sistema tuviera pérdidas muy fuertes durante estos periodos, pero siempre se recuperara, acabando por lo general el año en positivo, en cuyo caso no desecharemos este sistema. Si el sistema es de explosión de volatilidad, eliminar un outlier de las ventanas in sample y out of sample no tiene mucho sentido, dado que esta clase de sistemas se alimenta de la explosión de la volatilidad también durante estos eventos. Sin embargo, si la estadística es buena, solo por los outliers debería desecharse el sistema. Cuidado con los resultados positivos o negativos durante los outliers, que podrían ser irreales por falta de liquidez durante estos. Un beneficio sustancial podría ser bastante inferior e incluso podría no haberse llegado a dar en real. Análogamente, puede pasar con una pérdida que podría llegar a ser bastante peor de lo que la estadística indica. Normalmente los outliers se suelen dar en periodos, como comentábamos, de alta volatilidad y normalmente también de baja liquidez, con lo cual es posible que nuestro sistema alcance un nivel de stop loss o de take profit y no se pueda ejecutar la orden que tenemos, que está lanzándose al mercado justamente por eso, por falta de liquidez, o que el slipaje o el deslizamiento sea tan fuerte que nos genere, pese a tener a lo mejor una posición de stop loss, nos genere unas pérdidas muy por encima de lo que estamos dispuestos a asumir. Por lo cual, ya os comento que incluso en sistemas de explosión de volatilidad o sistemas antitendencia es muy importante tener en cuenta el efecto de los outliers en la estadística de nuestro sistema. Una vez analizados los grados de libertad de las ventanas objeto a estudio, tanto en periodos in sample como en periodos out of sample, y habiendo seleccionado de igual forma
periodos con suficiente casuística de eventos de mercado a nivel de variedad de tendencias, de variedad de volatilidad y outliers, vamos a analizar el último concepto previo al proceso de análisis de una estrategia de trading automático. Este concepto sería el de fiabilidad y número mínimo de trades para obtener la validez estadística. Si bien es cierto que cuanto mayor sea el número de operaciones de nuestro sistema, tanto más robusta y fiable será nuestra estadística, no es menos cierto que es necesario establecer un criterio para determinar cuándo el número de negocios es suficientemente significativo desde el punto de vista estadístico. Es necesario saber que toda estadística efectuada con un número de negocios no significativo carece de validez. Una manera de estimar cuán grande puede ser el error cometido al realizar una estadística que genera un número de trades n consiste en estimar dicho error con la siguiente expresión matemática del error estándar. Diremos que el error estándar sería igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de n, donde n representa el número de trades y entendemos por trade toda operación de ida y vuelta cerrada. Queremos decir con esto que no nos referimos a operaciones sueltas de entrada largos o entrada cortos, sino consideramos trades a las operaciones ya cerradas. O sea, entrar en una posición larga y cerrar esa posición, o entrar en una posición corta y cerrar esa posición, donde se obtiene un beneficio o una pérdida en cada una de estas operaciones completas o trades. Otra forma de entender el error estándar, podremos decir que el error estándar es la desviación estándar de la distribución de valores de una estadística en una estimación. Se suele identificar el error estándar con el concepto de incertidumbre y viene a medir el error aleatorio de un dato estadístico. Algunos estadistas hablan de no realizar un estudio estadístico con menos de 30-50 operaciones o trades. Otros autores, basándose quizás más en su experiencia, hablan de disponer de al menos 50-60 operaciones como mínimo. En muchos casos se usa el número redondo de 100 operaciones, que supone cometer un error estándar de tan solo el 10%, por lo que quizás este es el número redondo que resulte más adecuado. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver, en función del número de trades, el error estándar que se comete en cada una de ellas. Vemos que el mínimo que comentábamos de 30 ya supone un error estándar, bueno, significativamente bajo, aunque evidentemente mejorable. De 30 a 60, pues pasamos de un 18 a un 13%, queremos decir que duplicando el número de operaciones de 30 a 60, el error estándar ya se empieza a reducir bastante poco, y pasar de 30 a 100, que es prácticamente triplicar el número de operaciones, pues apenas también tenemos una reducción especialmente significativa del error estándar, ¿no? Evidentemente, a mayor número de operaciones, pues menor será el error y mejor para nuestra estadística. En cualquier caso, y a fin de reducir el riesgo de que nuestra estadística no sea lo suficientemente robusta y fiable, siempre que resulte posible, hemos de trabajar con el mayor número posible de negocios. También debemos pues hacer también un poco caso al sentido común del trader, vamos, de nosotros, ¿no? Como desarrolladores de una estadística, y también ver un poquito la frecuencia con la que estamos trabajando para ver el número de trades que debemos exigirle al sistema. No es muy lógico trabajar en un time frame, en un sistema que trabaja en un time frame de 5 o 15 minutos, que nada más nos genere una operación, por ejemplo, a la semana. No tiene mucho sentido, igual que no tiene tampoco mucho sentido ni vamos a exigir a un sistema continuo diario que nos haga 4 o 5 trades a la semana, porque tampoco tiene lógica. Debemos también usar un poco el sentido común, y si bien marcarnos un número mínimo de operaciones que perfectamente
puede estar entre 30 y 50 operaciones, pero también aplicar un poquito la lógica, digamos, a las ventanas, al tamaño de las ventanas que estamos usando y también al time frame que estamos usando. También observar un poco nuestro sistema, los filtros que estamos usando, si esos filtros a lo mejor están filtrando demasiado número de operaciones y están haciendo que nuestra estadística no sea fiable, hasta que estemos siendo demasiado rigurosos con los filtros que estamos aplicando. O bien que bueno, que a lo mejor el sistema realmente no funciona como nosotros esperábamos, ¿no? Esperábamos a lo mejor mucha más frecuencia de operaciones y nos está saliendo todo lo contrario, o al revés. Un sistema nos está generando demasiadas operaciones. En ese sentido, también debemos comentar el efecto que tienen las comisiones sobre los resultados, digamos, de nuestro sistema, ¿no? Sobre la rentabilidad del sistema. Un sistema que genera demasiado número de operaciones, si bien estamos salvando el tema de la fiabilidad y la relevancia estadística, pero por otro lado nos estamos cargando de una cantidad de comisiones que nos están haciendo entrar en pérdidas, ¿no? Por lo que también no es tampoco bueno que un sistema genere demasiadas operaciones. Bueno para la estadística, malo para el sistema. Debemos alcanzar siempre un término medio de operaciones, intentar que los filtros actúen apropiadamente, que filtren lo justo y siempre marcándonos unos mínimos que como poco no deben quedar por debajo de las 30-50 operaciones.